Mientras se van contando las ofrendas, rogaría que se tocara ese teclado, pastor, que toda la iglesia cerrara sus ojos y rogaran al Señor por mi persona, para que por medio de esta vasija inútil, una vasija de barro, tenga bien el Señor de poder hablar a su pueblo. Señor, en esta tarde me presento delante de ti, Señor, con mi capacidad, mi poco conocimiento, Señor, mi insuficiencia, Señor. Pero me presento a ti, a un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, Señor. Porque en ti descansamos y en ti estamos seguros, Señor. Te ruego, Señor, que tú bendigas a tu iglesia a través del consejo de tu palabra. Habla en esta tarde a tu pueblo, Señor. Me presento delante de ti, Señor, para que por tu gracia y tu misericordia tengas el bien de utilizarme, no porque yo lo merezca, sino por amor a tu pueblo. A ti te lo presento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, como todos saben, hemos empezado la predicación, el mensaje expositivo, mi cuñado el Quique, el tío Abraham y yo. Han hecho mal porque han dejado al más torpe y al más pequeño el último. Se han aprovechado, hay que decirlo. Pero bueno, a mí me ha tocado la primera carta de Pedro, ¿vale? Vamos a poner ahí, vale, ya lo tenemos. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a hablar del verso 1 y del verso 2, lo que es la salutación. Antes de entrar a esta carta, me obliga a hacer una introducción. Le he querido hacer lo más breve posible. De hecho, he tenido 2 conversaciones con el pastor, lo más breve posible, pero me ha costado mucho, cuesta muchísimo, porque tienes que dar mucha información sobre el lugar, la fecha, el autor. Pero bueno, que el Señor me ayude en esta tarde. Esta carta fue escrita, dicen los que saben, esto me lo he sacado por información de aquellos que saben más que nosotros. Esta carta fue escrita entre el año 62 y 67 después de Cristo. ¿Por qué toman esta fecha? Porque tiene que ser antes de la muerte de Nerón, que fue en el año 68 después de Cristo, ya que Pedro parece haber muerto bajo la persecución de Nerón. La mayoría de los que saben coinciden en que Pedro probablemente se encontraba residiendo en Roma al momento de escribir esta carta, donde después fue prisionero y martirizado. ¿Dónde lo podemos ver? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. Primera de Pedro 5, 13. En el libro que estábamos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Esta Babilonia se está refiriendo a la iglesia de Roma, ya que podemos ver con demás libros como el Apocalipsis que cuando se refiere a Babilonia se está refiriendo a Roma. Autor y escritor, porque hay una diferencia. Autor y escritor, ahora lo van a entender. El autor nos lo dice en Primera de Pedro 1:1, donde estábamos antes. Y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Ya se muestra el autor. ¿Quién es? Pedro, apóstol de Jesucristo. Pero los que más saben, a encontrarse con esta carta, encontraron en la carta de Pedro un griego muy rico, un griego muy elevado, con un vocabulario y una gramática muy polida y muy sofisticada, algo que no pegaba con la persona de Pedro. Entonces el autor nos dice, Pedro, apóstol de Jesucristo.
Pero en 1 de Pedro 5:12 podemos leer el escritor de esta carta. Y dice en 1 de Pedro 5:12, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. El autor fue Pedro, pero el escritor fue Silvano. ¿Quién es este Silvano? Silvano aparece, no hace falta que lo busque, en Hechos 15:22 como el propio Silas. El que escribió Primera de Pedro fue Silas, llamado Silvano. ¿A quién fue esta carta escrita? En Primera de Pedro, donde estábamos, capítulo 1, nos lo dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos son los lugares ubicados en lo que es ahora, para nosotros, Turquía. En Turquía, en ese tiempo, eran estos lugares. Estos hermanos que están expatriados, dispersos, es en Asia Menor, por medio de la persecución. Ahora quiero decir que en Asia Menor nos encontramos que están las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces podemos decir que esta carta no fue escrita a personas que no conocían a Dios, a personas inconversas. No, esta carta fue escrita a personas, hijos de Dios y que conocían a Dios. El tema central y la enseñanza de los textos que vamos a leer, que es el 1 y el 2, es que Pedro les alienta, les fortalece en medio de lo que están viviendo, en medio de la persecución, en medio de la dispersión que estos hermanos están viviendo. Pedro con esta carta les quiere alentar y les quiere animar y les quiere fortalecer en una situación muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque estos hermanos, estas personas que están dispersos en diferentes lugares, están fuera de sus hogares, fuera de sus familiares, fuera de sus propias ciudades. Están fuera por causa de la dispersión. Están perseguidos y están oprimidos. Pedro les escribe para recordarles su identidad. Ese es el foco principal. Pedro les escribe esta carta a estos hermanos que están en la dispersión para que en el medio del problema recuerden su identidad y lo que Cristo ha hecho por ellos. Este grupo pertenecían a la familia de Dios antes de la fundación del mundo y habían llegado a ser hijos de Dios por la acción del Espíritu Santo para obedecer al Hijo. Lo vuelvo a repetir. Este grupo de personas pertenecían a la familia de Dios, ya que eran hijos de Dios, eran cristianos. Pero pertenecían a esa familia, nos dice, antes de la fundación del mundo. Y habían llegado a ser hijos de Dios por la acción del Espíritu Santo para obedecer al Hijo. Gloria a Dios. Leemos el verso 2. Pon un poco más para arriba, tío. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Pedro escribe a este grupo y nos escribe a la iglesia del barrio España que somos elegidos según la presencia de Dios Padre. Esto tiene conexión, no hace falta que lo ponga, con Romanos capítulo
nos enseñan que en la eternidad pasada, esto vamos a explicarlo poco a poco porque te funde los plomos. En la eternidad pasada, cuando no había nada, no tú nada, el de Dios. Nada es nada. Si te imaginas nada es no, hay algo. No, cuando no había nada. Nada, absolutamente nada. No había los cielos, no había la tierra, no había ser viviente, no había animal, no había ángeles, no había arcángeles, no había nada. Solamente estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres solamente. Ahí en la eternidad pasada, cuando no había nada ni nadie, Dios Padre te conoció. Dios mío de mi corazón. Voy a beber agua. Es maravilloso. Ahí Dios pronunció tu nombre. Él te llamó y te conoció cuando no existía nada ni nadie. Y alguien dice por ahí, mi Matusalero de ellos, dicen que Jesús fue formado en un ser como nosotros y tenía que morir en la cruz porque Dios por medio de él tenía que justificar y mostrar su amor. Así lo mostraba por medio de Jesucristo. Dios no tenía la necesidad de justificar su amor ni por nada ni por nadie. Dios en él mismo se complace, porque no necesita ni de nada ni de nadie. Pero esto no se trata de injusticia o de injusticia. No, esto se trata de gracia. Es que Dios es justo. Si fuera justo nos mandaba al infierno a todos, no al cielo. Pero esto no trata de justicia o injusticia. Esto trata de gracia. Cuando no había nadie, el Señor te conoció. En un conocimiento de relación a los que antes conoció. El Señor te tuvo en mente cuando no había nada. Y el que Dios Padre te conoció, nos dice el texto que hay 3 repercusiones. Elegidos según la presencia de Dios Padre, primera repercusión, santificación del Espíritu. Segunda repercusión, obedecer. Y tercera repercusión, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. Santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo obra en tu santificación. Lo vuelvo a repetir. El Espíritu Santo obra en tu santificación. ¿Pero en qué santificación? Esto abarca todo lo que el Espíritu produce en nuestra salvación. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo produce en nuestra salvación? Fe. Fe. Buscamos Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Lo ven bien o apagamos estas luces mejor? ¿Se ve bien? Vale. Efesios capítulo 2, versículo 8. El Espíritu Santo produce fe en nosotros para salvarnos. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sube un poco más. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Entonces el Espíritu Santo obra fe para poder ser salvo. Segundo, arrepentimiento. Hechos capítulo 11, versículo 15. Produce fe, produce arrepentimiento. Hechos capítulo 11, verso 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo Juan: ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sube un poco más para arriba, tío. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Un poquito más. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La palabra de Dios es gloriosa. La misma palabra, por medio del Espíritu, les produjo el arrepentimiento. Y el Espíritu Santo hace esa obra por medio de la palabra. Produce en ti fe, arrepentimiento. Buscamos en Tito capítulo 3, verso 4. Fe, arrepentimiento, regeneración, que equivale al nuevo nacimiento. Tito capítulo 3, verso 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, fe, arrepentimiento, regeneración. Romanos capítulo 8, tío. Romanos 8, versículo 15. Hemos dicho fe, arrepentimiento, regeneración, adopción. Romanos 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu Santo obra en nuestro corazón cuando estábamos llenos de miseria, de inmundicia, cuando no le conocíamos, cuando no queríamos saber nada de él. El Espíritu Santo obró en tu corazón por medio de la palabra y te puso fe, arrepentimiento, regeneración y adopción. Y esta santificación lleva a cabo tu santificación progresiva. Esta obra santificadora del Espíritu Santo que hace en tu corazón, que te implanta fe, te produce arrepentimiento, te hace nacer de nuevo en la regeneración y eres adoptado hijo de Dios. Esta santificación, esta obra lleva a cabo nuestra santificación progresiva. La separación, la consagración y nuestra santidad. Porque esto queda claro, que la santificación progresiva, que es el separarse, la consagración de uno y la santidad de uno, no lo va a obtener uno que no ha conocido al Señor. Queda claro.
Entonces, esta santificación progresiva es algo exterior porque ha habido una obra interior anteriormente. ¿Cuál es? Que el Espíritu Santo te ha hecho nacer de nuevo. Amén. Primera de Pedro, otra vez, tío. Capítulo 1, verso 1. El 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. La obediencia a Jesucristo es el efecto. Es que esto es una escalera, es una cadena, va ligado, no se puede separar. La obediencia que usted tiene como respuesta y yo a Jesucristo es el efecto de que Dios Padre pensara en ti y de que el Espíritu Santo obrara en tu santificación. Ahora, por medio de eso, obedeces. Damos por hecho lo que he dicho antes, que es imposible que una persona que no ha conocido a Dios obedezca a Dios. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra del Señor, no hace falta que lo busque. En 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. También los creyentes hay que resaltar que no obedecemos perfectamente y totalmente. Pero existe algo diferente, una diferencia. ¿En qué? En que el creyente en su obediencia tiene un patrón de obediencia. El obedecer a Jesús a pesar de lo que le rodee. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que viva, su patrón es obedecer a Dios. Debería ser, rectifico, debería ser nuestro patrón. Que ante todo lo que pasemos y vivamos, nuestro patrón de conducta, en primer lugar, sea obedecer a Dios. Que Dios nos ayude. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Me llama la atención, buscamos, tío, Éxodo capítulo 24, versículo 3. Me llama la atención que Pedro aquí hace una referencia del Antiguo Testamento. ¿En qué? En ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hace una referencia en Éxodo 24, de 3 al 8, y dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, suba un poco, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Suba un poco más para arriba. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El ser rociados con la sangre de Jesucristo toma conexión cuando Moisés está con el pueblo, hacen un holocausto y coge la sangre del sacrificio y lo rocía
por el pueblo. Pero vamos a leer Hebreos capítulo 10. Esto es tocante ya a nosotros, tocante a su iglesia, tocante a los que somos hijos. Hebreos capítulo 10, verso 4 al 18. Vamos a leerlo y dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrenden según la ley. Y dice luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua a los mismos el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. La sangre de Cristo te perdona, la sangre de Cristo te restaura, la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Gloria a Jesús, gloria a su sangre y gloria a su sacrificio. Aleluya, es aplauso para Dios. Gloria a tu nombre, gloria a su sangre, gloria a Él. Volvemos a Primera de Pedro, capítulo 1. Ya terminamos, porque me estoy metiendo un palizón. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y ahora, la pregunta, la guinda del pastel es, ¿qué nos quieres decir con todo esto? Es normal. Pedro, a través de este escrito que hemos leído en esta tarde, les quiere animar y alentar a unas personas que están pasando una persecución. Han salido de sus hogares, han dejado a sus familiares y están en ciudades desconocidas para ellos. Pero Pedro les quiere animar y alentar por medio de que recuerden lo que ellos son. Les quiere recordar su identidad en medio de la dificultad. Estas personas estaban inseguros en el mundo, inseguros en lo que estaban viviendo, inseguros en el mundo, pero seguros en el cielo. Y nosotros estamos inseguros en este mundo, pero seguros en los cielos. Su llamado
a estas personas no fue fortuito, pero tampoco sus sufrimientos, Gloria a Dios. sus tribulaciones, su persecución, que les hayan tenido que dejar sus hogares, esparcidos por ciudades que no conocen, que están perseguidos por amor a Jesús. Eso que están viviendo no es algo fortuito. Sus sufrimientos, sus tribulaciones tenían un propósito en la mente de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y me encuentro leyendo estos textos, una bomba que a la vez es una paradoja. Elegidos y llamados por Dios, pero también dispersos por Dios. Elegidos y llamados por Dios, pero dispersos también por Él. Eres llamado por medio de Dios Padre para tu salvación, para que le puedas obedecer. Pero esta carta nos alienta a que en medio de los problemas y de las tribulaciones recordemos nuestra identidad y lo que somos nosotros, no lo que el mundo diga que somos, no lo que los problemas pueden decir que somos, no, lo que eres por medio de Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Porque recuerda algo: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y sigue: a los que han desconocido. Tus problemas, tus circunstancias, tus adversidades no es un mal para ti. ¿Cómo que no es un mal para mí? Te estás volviendo loco. Que no sabes lo que estoy pasando, que no sabes lo que estás viviendo, lo que estoy viviendo. No es un mal para ti. ¿Sabes por qué? Porque esta carta me dice que el que me llamó en la eternidad pasada está detrás de todo lo que me acontece. Dios está contigo en medio de tu problema, en medio de tu aflicción, en medio de tu angustia. Y nosotros nos confortamos con esto. Pero imagínense estos hermanos nuestros que están en persecución, que están fuera de sus hogares, fuera de sus familias. Ahora reciben esta carta de Pedro y dice: no olvidéis lo que sois de Dios. Y en medio de las dificultades está Él con vosotros. Por eso, todos los que aman a Dios, las cosas que suceden es para nuestro bien, para que el Señor nos forme, para que el Señor nos moldee, no conforme a nuestro propósito, no conforme a lo que nos gusta, no conforme a lo que podemos desear. No, nos hemos confundido. Es que el Señor tiene un propósito conmigo de predicar a las naciones. Que el Señor te bendiga, pero ese propósito de predicar a las naciones, bueno, vale. Muy bien, hijo, por ti si tienes esa ilusión. El Señor tiene un propósito conmigo de grabar un CD y recorrerme toda España. A veces las visitas te las buscas tú. El propósito bíblico y de Dios Padre es que por medio del sufrimiento, el propósito de Dios Padre es que te parezcas a Jesús, que te parezcas a Él. Por eso, aunque nos duela, el verdadero
ese propósito que fuimos llamados. Fue un aliento para estos hermanos. Y esta tarde es un aliento para todos nosotros. Nunca olvides tu identidad en medio del problema. El que te llamó, el que te conoció, el que pensó en ti cuando nada había y cuando nada existía, ese nunca te va a abandonar. Va a estar contigo. Vamos a orar 2 minutos. Cierren los ojos. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra y en esta tarde por su gracia y su misericordia, y que nos ayude, a mí el primero, a poner el consejo de su palabra en práctica y en obra. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Toño, da gracias por la palabra del Señor en esta tarde. Muchísimas gracias, Dios eterno, en esta tarde maravillosa, Señor. Ha sido expuesta tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Dios mío, a entender esto, Señor. Gracias. Cuando nos venga la prueba, la tribulación, Señor, que tú estés con nosotros, Señor, estando tú en todo campo, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra y gracias por tu siervo en el nombre de Jesús. Ese aplauso y que Dios os bendiga mucho.